esperar un momentito. Les decía que para los que se están incorporando, vamos a esperar un momentito, y en apenas unos segundos paso a presentar a nuestro ilustre invitado de hoy. Así que bueno, esperamos unos segundos. Bien, bueno, en honor a la puntualidad vamos comenzando. Bien, tengo el gusto de presentarles hoy a Matías Ilivitsky, uno de nuestros, que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Buenos Aires, uno de los máximos especialistas en serio, en Hannah Arendt, que no es nada fácil. Tuve el gusto de trabajar aquí con él en el centro de Friedman Hayek. eh, y, y bien, los dejo entonces casi con Hannah Arendt, ¿ok? Bien, Matías, todo Bueno, tuyo muchas el escenario. gracias. Gracias, Gabriel. Wow, qué introducción. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en el seminario. Muchas gracias a Gabriel y al rector de la OSEM, al doctor Edgardo Zablotsky, por la invitación. Y gracias también al otro coanfitrión de este ciclo de seminarios, el doctor Nicolás Kachanowski. Em, Básicamente la idea de este seminario es hacer una muy breve, una somera revisión, abuelo de pájaro, de muy pocos conceptos de Arendt, y luego pensar un poco en cómo un particular episodio de su trayectoria, tanto intelectual como de figura de intelectual pública, como en parte también personal, podría leerse desde el día de hoy a la luz de lo que se conoce como la cultura de la cancelación. Ese sería el propósito del seminario de hoy. Espero también tener la oportunidad de compartir unas breves palabras de ella en un video que está disponible. Y bueno, ese sería un poco el panorama. Espero que les guste y al final, por supuesto, como siempre en este ciclo va a haber espacio para recibir y dialogar con ustedes y recibir algunas de sus preguntas. Sí, Voy, perdón, me olvidé sí. de decir que por favor hagan sus preguntas por question and answers, ¿ok? No por chat. Gracias, seguí, Matías, discúlpame. No, por favor, mil gracias a vos, Gabriel. Bien, entonces voy a comenzar a compartir pantalla. Gabriel, ¿se ve bien? Sí, 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 vigencia de un fantástico. pensamiento provocador, sí, sí, sí. Bien. Em, la presentación de hoy básicamente viene un poco de la mano de este artículo que publiqué el año pasado porque básicamente era una invitación a pensar sobre lo que se va a cumplir ahora el 4 de diciembre de este año, que son los 50 años o el quincuagésimo, si lo digo muy formal, creo que sería esa la palabra, aniversario del fallecimiento de Arendt. Ella fallece a los 69 años en Manhattan, en Nueva York. Y este año se cumplen ya 50 años de ese hecho, así que era como un poco la invitación cuando recibí la invitación a redactar ese artículo, era un poco pensar con esta perspectiva, ¿no? De ya medio siglo desde que haya fallecido, y en ese sentido, ¿qué cosas, continuidades, diferencias existen entre 1975 y el día de hoy? Y bueno, esta es una de algunos materiales que quería compartir con ustedes esta tarde que más que nada son como recordatorios de la vigencia continua que tiene Arendt, y no solo continua como si fuera un estadio estacionario, sino más que nada, si es posible, una fama, una resonancia que se va incrementando con el paso del tiempo, aun cuando todos estos debates, incluyendo los que voy a comentar en breve, muy someramente esta tarde, no sean jamás zanjados por completo. Ahí tienen, por ejemplo, un ciclo de NYU, de la Universidad de Nueva York, Hannah Arendt el día de hoy, que bueno, también me sirve para puntapié de esta presentación. Simplemente a modo de revisión cronológica, Arendt nace en 1906, el 14 de octubre, en Alemania. Se forma en Alemania primeramente en filosofía de la mano de
grandes exponentes de la disciplina que Gabriel conoce muy bien, entre ellos Martin Heidegger y Karl Jaspers, que es primero su director de tesis doctoral y luego va a tener una muy buena relación luego de ese trayecto también. Van a estar en contacto hasta el fallecimiento de Jaspers en la década del 60, si mal no recuerdo. Y bueno, con la llegada del nazismo a Alemania en 1933, Arendt emigra en primer lugar a Francia, vive en París, tiene participación en actividades sionistas, ayudando a emigrar a jóvenes judíos a Israel. Y con la ocupación alemana de Francia en 1940, primero, bueno, logra escapar de esta, estaba primero en un campo de prisioneros por ser alemana, es decir, ciudadana de un país enemigo de Francia. Cuando Francia es ocupada, toma la decisión de escaparse de ese campo, había gente que se quedó. Y bueno, es una decisión obviamente correcta, llega al sur de Francia y se encuentra de casualidad con su marido, que también había hecho un periplo parecido. Eventualmente también logra que su madre se traslade de París al sur de Francia y logra que su primer marido le gestione una visa para que ellos tres, ella, su segundo marido y eventualmente luego su madre, puedan emigrar a Nueva York, a donde llega en 1941. Luego de la Segunda Guerra Mundial, como aparece aquí al final de esta diapositiva, se va a dedicar a revisar, a viajar a Europa y revisar el estado de ciertos objetos culturales, religiosos, de las comunidades judías europeas de las naciones ocupadas por el nazismo, para tratar de restituirlos a esas comunidades o en el caso de que no fuera posible, darles otro fin, otro destino. Así que es interesante porque pasa de la filosofía a un involucramiento directo con el sionismo, a un lugar más relacionado con la preservación de legados culturales, hasta que finalmente ella comienza a escribir desde Nueva York, primero en publicaciones de habla alemana, de la colectividad, sobre todo judía de habla alemana o yiddish emigrada a Estados Unidos, y eventualmente va a expandir su círculo, va a empezar a dar clases, va a empezar a publicar en idioma inglés hasta que en 1951 publique su primera gran obra ya de... No solo, la verdad es muy poco de filosofía, es más un poco historia, un poco teoría política, que son los orígenes del totalitarismo. Eh, Acá lo que me interesa ya empezar a marcar es que los orígenes del totalitarismo, como yo les comentaba, se publica en 1951. En 1960, Adolf Eichmann, que era el encargado de orquestar el transporte de los judíos de los países ocupados por el nazismo, de todos esos países hacia los campos de concentración, trabajo y sobre todo exterminio en el este de Europa. Bueno, todos saben que Eichmann eventualmente se escapa de los aliados, finaliza la Segunda Guerra y eventualmente encuentra refugio en Argentina por muchos años, hasta que es secuestrado porque no se confiaba en la posibilidad de que Eichmann fuera extraditado desde Argentina hasta Israel. Entonces el Servicio Secreto Israelí lo secuestra. En 1960, Argentina estaba festejando también su 150 aniversario desde la Revolución de Mayo, así que es un momento muy sensible para Argentina y las relaciones bilaterales con Israel luego de esta acción no están en su punto álgido. La cuestión es que Eichmann acaba por obviamente ser enjuiciado y finalmente condenado a la pena de muerte en Israel en un proceso público, televisado y grabado, que sirve también para dar voz a víctimas ante exprisioneros, digamos, del nazismo y demás. Y en en ese interregno, si se quiere, entre 1951, en el cual Arendt publica esta obra que ahora aparece aquí una de las portadas de la edición de Penguin, de los orígenes del totalitarismo, entre el intervalo entre 1951 y 1960-1961, en el cual ella cubre el juicio Eichmann para la prestigiosa revista norteamericana The New Yorker, hay un cambio en los conceptos del mal de Arendt. En 1951, en esta obra que ven aquí, Arendt habla del mal radical. Como les comentaba recién, Arendt se forma en la filosofía y uno de los principales autores que admira es Immanuel Kant. De hecho,
tiene la precocidad, Gabriel, de haber leído y haber entendido la crítica de la razón pura de Kant a los 15 años, lo cual es muy notorio. Yo creo que no lo voy a entender ni en esta reencarnación ni en 20 sucesivas. Pero habla de las inquietudes intelectuales de Arendt, y Kant es uno de sus autores de referencia, de cabecera, y toma en parte de Kant el concepto de mal radical, mal absoluto. Si bien obviamente lo redefine un poco. Ese es el concepto al cual ella refiere muy brevemente en Los orígenes del totalitarismo. Como dirían ahora fast forward a 1960, 1961, el juicio Eichmann, y Arendt va a hablar ya no de mal radical, sino de la banalidad del mal. Entonces, antes de llegar un poco más en profundidad a la banalidad del mal, cito acá muy brevemente a algunos intercambios epistolares que Arendt mantiene. Yo les hablaba de Karl Jaspers, de su principal referencia intelectual contemporánea, y ella le dice que Arendt quiere dar cuenta, como ustedes pueden ver aquí en el primer párrafo de esta diapositiva, de la prosaica trivialidad de ciertos perpetradores de los crímenes y las circunstancias en las que cometen los crímenes. Y el principal propósito va a ser no mitologizar lo horrible. En ese sentido, quizás Arendt, de vuelta, es un intercambio privado, epistolar entre ella y Jaspers, no hace un desarrollo más extenso de esto en público, ya sea en artículos o en libros, o incluso en presentaciones públicas, pero básicamente la intención, como yo les comentaba, ella misma es refugiada, se ve obligada a dejar Alemania y luego Europa por el nazismo, y pierde gran cantidad de familiares y amigos en esa tragedia. Entonces se ve como ella tiene un cierto mayor desprendimiento personal de los hechos hacia 1960, 1961, y trata de analizarlos desde un lugar eh, que sin exculpar a los responsables de las masacres nazis, trate de analizarlos con un poco más de, si se quiere, entre grandes comillas, objetividad. Y acá hay una gran puerta que se abre que no voy a abordar esta tarde en torno a la objetividad y la subjetividad en las ciencias sociales en general, en la historiografía en particular y en los estudios sobre el Holocausto aún más detalladamente. Pero básicamente esa es la transición de Arendt. En 1951, estamos hablando solo 6 años de finalizada la Segunda Guerra Mundial, ciertos hechos sobre la Shoah, sobre el Holocausto, no son del todo del dominio historiográfico aún, y ya para 1961 empieza a haber un mayor desarrollo de esta disciplina o subdisciplina historiográfica. Entonces, esta es un poco la explicación de esta transición arentiana desde el mal radical o absoluto hacia la banalidad del mal, desde mi lectura, obviamente hay múltiples lecturas sobre esto y todo tipo de intercambio sobre esto es más que bienvenido. Yo les decía entonces que en general las apreciaciones de Arendt sobre este tema no son públicas, libros o artículos muy breves, referencias, sí hay más elementos, me parece, relevantes sobre el tema en cartas. Esta segunda carta es al intelectual Gershom Scholem, que le recrimina a Arendt le dice, ¿por qué ahora hablas o te referís sobre la banalidad del mal en este libro Eichmann en Jerusalén, que es la compilación de los artículos que ella publica en The New Yorker y algo más de elaboración de su parte? Y aquí pueden ver la cita en el segundo párrafo de esta diapositiva. Ahora opino que el mal nunca es radical, que es solamente extremo, que no posee profundidad o ninguna dimensión demoníaca. Esa es la banalidad, solo el bien tiene profundidad y puede ser radical. Aquí abre también unas puertas enormes a debates metafísicos, ¿sí? Hay tantas disciplinas desde las cuales se puede leer eh, sus escritos, sus comentarios, y eso habla un poco de la riqueza de su formación, de la cual abreva incesantemente, pero también de lo difícil que es intentar hacer una lectura holística sobre sus escritos, considerando todas las implicancias interdisciplinarias que tienen sus reflexiones. Pero bueno, me parece muy ilustrativo de esta transición lo que le comenta a Scholem en esta carta, ¿no? El mal es algo
raso. Y esto viene de una metáfora que ya Jaspers le comenta apenas termina la Segunda Guerra Mundial en la década del 40. em, Él le dice, puede haber epidemias generadas por hongos, y bueno, estamos todos, o otros seres no muy sofisticados. Y esa analogía le sirve a Arendt para tratar de desmitologizar, desdramatizar y poder entender cómo seres humanos sin poderes sobrenaturales logran hacer genocidios, pero obviamente no solo un genocidio, sino un genocidio con la, si se quiere, planificación logística detallada y lamentablemente extrema que lleva a cabo el nazismo para ejecutar a los judíos y demás minorías que también son este, atacadas y eventualmente exterminadas en el régimen nazi, incluyendo el pueblo roma, homosexuales o rivales políticos, por ejemplo, desde el comunismo. Entonces, esta es la carta de Scholem, la carta a Scholem, mejor dicho, y luego de que ella publique Eichmann en Jerusalén, se empieza ya a generar la controversia en torno a este concepto tan raro, tan difícil de asir, de entender, que es la banalidad del mal. Con lo cual, Arendt agrega en una segunda edición de Eichmann en Jerusalén lo que ella llama un post-scriptum. Y aquí pueden ver lo que ella dice, ¿no? La ausencia de pensamiento no es lo mismo que la estupidez. Em, a partir de este libro, Eichmann en Jerusalén, Arendt va a volver un poco, no por completo, pero un poco, a indagar sobre la filosofía. Por eso ahí menciono otro de los conceptos que se usan en los estudios sobre Arendt, que son los trenes de ideas. Entonces yo les hablo de esta gran acervo de diferentes disciplinas y va a intentar entender un poco más lo que son las facultades mentales, en particular el pensar, la voluntad y el juicio. Y esa va a ser su última gran obra que ella va a dejar inconclusa, va a ser el primer gran borrador sobre el pensar y la voluntad y no llega a escribir el juicio, pero hay varios estudios que dan a entender que hubiera pensado sobre eso. Voy a volver sobre esto en breves momentos, pero básicamente lo que Arendt empieza a conectar a partir del estudio sobre Eichmann es, de vuelta, esta es mi propia lectura en particular, porque ella no llegó a desarrollar su pensamiento sobre este tema acabadamente, es eh, cómo ciertas personas renuncian a evaluar sus actos y a evaluar las implicancias éticas, sociopolíticas, etcétera, de sus actos. Hay una decisión voluntaria y a partir de la cual Eichmann mismo hace la referencia, ¿no? a Poncio Pilatos y un poco lavarse las manos de la responsabilidad sobre los propios actos, como cuán fácil es realmente en un momento o en una serie de momentos, hasta que uno puede realmente hacer como si, hacer de cuenta que no está pasando nada malo, ¿no? O por lo menos, digo uno en generalidades, el hecho de Eichmann en Jerusalén, uno de los muchos elementos fascinantes en esta obra, que tiene muchos elementos también controversiales, es el estudio de cuánto obedecían ciertas personas y ciertos países y ciertos líderes políticos de los países ocupados por el nazismo a las directivas que recibían para enviar a todos la población judía de estas naciones a los campos de exterminio en el este de Europa. Y hay ciertos países que de cierta forma logran evadir más o menos acabadamente estas órdenes genocidas. Los casos más ilustrativos son Dinamarca, Italia y Bulgaria en la obra Eichmann en Jerusalén. Pero es para darles un poco, un paneo un poco más acabado de qué es lo que ella está pensando al ver a Eichmann. Y ella dice, Eichmann no era loco, ¿no? Lo entrevistan creo más de 5 peritos psiquiátricos, estaban en uso de sus facultades, podía ser enjuiciado. Y lo que le sorprende y lo que cita mucho en sus artículos para The New Yorker y luego en este libro es su incapacidad de hablar en otra cosa que no sean clichés, digamos, obviamente todos los clichés del nazismo
que quedan probablemente automatizados luego de 12 años del nazismo en el poder, del 33 al 45. Pero más allá de eso, la propia decisión, en este caso particular de Eichmann, un alto jerarca en la maquinaria genocida nazi, la decisión particular de Eichmann de no realmente evaluar, no enjuiciar lo que él hacía. Y Arendt muestra un poco las reticencias de Eichmann frente a diferentes matanzas, diferentes asesinatos nazis que él atestigua, como luego de unas pocas semanas su revulsión, su rechazo inicial se transforma en una suerte de indiferencia, ¿no? Pero obviamente hay todo un proceso ahí de deliberación interna que Arendt es lo que le va a empezar a generar el interés por explorar un poco más la interrelación entre las facultades mentales y eventualmente las consecuencias políticas de decidir ya sea actuar o bien no actuar políticamente. Es un poco a modo de una gran introducción, gran glosa en la teoría arendtiana, si se quiere, media, yendo hacia la tardía de ya fines de la década del 60 y de mediados de la década, hasta mediados de la década del 70. A partir de esto, lo que me interesaba era, bueno, evaluar cómo sería recibida en el día de hoy. Y voy a hacer un breve interludio porque lo que me interesa mostrarles es acá una gran ventaja que tenemos, que con los pensadores relativamente recientes, siglo XX en adelante, tenemos testimonios ya grabados, ¿no? Entonces, me gustaría compartir con ustedes ahora una de las últimas entrevistas que se le hacen a Arendt. Gracias a todos los que están ya em, compartiendo. Disculpa, veo que me dicen que estuve compartiendo la pantalla del presentador. Bueno, trato de remediarlo en adelante. Espero compartir bien ahora YouTube y sobre todo compartir el audio. A ver si es esta, sí, debería ser esto. A ver, Gabriel, ¿me podrás confirmar si se ve bien? Sí, creo que se está viendo bien. A ver, sí. Bárbaro. Bueno, voy a poner play. Este es un video que se encuentra fácilmente en YouTube y en otros distribuidores. Lo pueden ver aquí. Dice la última entrevista con Hannah Arendt de 1973. Em, Hay varias, pero me pareció interesante este fragmento. Primero porque Arendt va a decir su parecer sobre si se considera liberal o no. Pero aparte para demostrar un poco lo que era su propio entender sobre lo que ella llamaba thinking without banisters o pensar independientemente, que es un poco uno de los últimos conceptos que ella va a seguir desarrollando en este estudio de las facultades mentales. Así que bueno, voy a compartir unos fragmentos de esta entrevista y luego continúo con la presentación. Que les buts de la politique sont illimités, le libéralisme tout de même repose, je crois, sur l'idée que la politique a des objectifs limités. Est-ce qu'à notre époque, l'arrivée au pouvoir d'hommes, de mouvements qui s'assignent des objectifs illimités n'est pas la plus grande menace? J'espère que je ne vous choquerai pas si je vous dis que je ne suis pas du tout sûre d'être une libérale. Not at all. And Je n'ai vraiment aucun credo en la matière. in this sense. I have no Je ne professe pas de philosophie politique que je pourrais résumer par un terme en isme. philosophy which I could summon up with one ism. Certainement, mais c'est tout de même à l'intérieur des fondements de la pensée libérale, avec les emprunts à l'Antiquité, que se situe votre réflexion philosophique. Diriez-vous que Montesquieu est un libéral? Would you say that, all the people whom I take into account throughout the Middle Age, moi je me sers où je peux. And I take whatever I can. Je prends ce que je peux et ce qui me convient. That is, I do no longer believe that I think one of the great advantages
L'un des grands avantages de notre temps, c'est ce qu'a dit René Char. You know what René Char said, notre héritage n'est garanti par aucun testament. Ni précédé par aucun N'est testament. précédé par aucun testament. This means we are entirely free. Cela veut dire que nous sommes entièrement libres d'utiliser où que nous le voulions les expériences et les pensées du passé. The experiences and the thoughts Mais est-ce que cette of liberté, our past. mais est-ce que cette liberté extrême ne risque pas d'effrayer beaucoup de nos contemporains qui préféreraient trouver toute prête une théorie, Certainement. une idéologie et être en mesure de l'appliquer? Cette liberté que Aucun vous- doute, aucun doute. Cette liberté que vous définissez, cela risque d'être la liberté de quelques-uns, de ceux qui auront la force d'inventer de nouveaux modes de pensée. No, no. It rests only on on a conviction. Elle ne repose que sur la conviction que chaque être humain, en tant qu'être pensant, peut réfléchir aussi bien que moi et peut former son propre jugement s'il le veut. As well as I do, and can therefore judge for himself if he wants to. How I can Ce que je ne sais arise pas, this c'est comment wish faire naître ce désir en lui. This I don't know. That is, I am not the only thing which can help us, I think, is really to réfléchir. And to think always means to think Réfléchir, cela signifie de toujours penser de manière critique. Et penser de manière critique, cela signifie que chaque pensée sape ce qu'il y a en fait de règles rigides et de convictions générales. Of rigid rules, general convictions, etc. Everything which happens in thinking is Tout ce qui se passe lorsqu'on pense est soumis à un examen critique. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de pensée dangereuse pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse. Matías, revisa tu Sí, micrófono. gracias, ahora sí, sí. no me di cuenta, gracias. Ya que estamos, ¿qué te pareció, Gabriel, ese fragmento de la entrevista? Bueno, interesantísimo cuando en principio no quiere definirse y pregunta si Montesquieu era un liberal y en qué sentido. No, no. Bueno, espero tu comentario, pero me resultó sorprendente y fascinante. Sí. Sí, en particular, obviamente uno quisiera tener a todos los pensadores que uno admira, ¿no? Vivos y preguntarles cosas, pero es un testimonio de cuánto le gustaba provocar. Por supuesto que uno diría Montesquieu 100% liberal y uno de los padres fundadores del liberalismo político. Pero claramente a Aren le gustaba provocar. Estaba dispuesta a pagar, me parece, los costos de ciertas provocaciones bastante por ahí incorrectas o en nuestra perspectiva incorrectas, ¿no? Obviamente, ella probablemente pueda fundamentar perfectamente porque para ella Montesquieu no era un liberal, pero es un reflejo, si bien ya hacia el final de su vida, ella tiene un accidente de taxi en los años 50 que la deja lesionada el corazón y fallece a los 69 años. Y como pueden ver en el video, es una fumadora empedernida, o sea, nunca se cuida demasiado, así que los últimos años está bastante afectada ya por ese accidente que tiene. Pero hasta el final de sus días le encanta provocar, y es una figura que disfruta, yo creo, del debate público, si bien luego de la controversia del caso Eichmann tiene que cuidar un poco más sus intervenciones, ¿no? Pero en esta entrevista realmente es increíble y en todas las que uno puede acceder, ¿no? Pero este fragmento me parece muy ilustrativo Mm. de varios de los puntos que estaba comentando al principio de la presentación. Em, Intenté poner subtítulos automáticos que se pueden generar en YouTube en español, pero era un poco confuso porque ella está manejando dos idiomas en la entrevista también en inglés y en francés, y hay subtítulos en inglés, con lo cual era un poco complicado al compartir la pantalla, pero si les interesa pueden o bien encontrar el texto entero de la entrevista desgrabado
o hacer esa experiencia de agregar los subtítulos automáticos para los que quieran volver a verlo en español. Pero a modo de glosa en general de lo que ella está haciendo ahí, le preguntan básicamente si ella se identifica con algún credo, con alguna ideología política, con alguna filosofía política, y ella dice, no, no soy liberal, no me gusta identificarme con nada. Esto no es algo nuevo para ella y lo plasma en Los orígenes del totalitarismo, 1951, y analiza etimológicamente la palabra ideología y dice, es la lógica de la idea y no hay espacio para una reflexión libre sobre los conceptos, sino que en base a unas premisas fijas se deduce todo y se aplica una lógica de hierro totalitaria a todo el resto. Con lo cual ella es reacia a catalogarse de cualquier modo, principalmente por haber visto los totalitarismos nazi y soviético y cómo actúan. Pero mientras que el entrevistador parece sugerir que eso es una pérdida, Arendt intenta demostrarle que eso es una gran ganancia, que nuestra libertad, al contrario, es enorme e ilimitada y que todos podemos, basándonos en el respeto al otro y en entender que todos somos seres pensantes, si de verdad queremos hacerlo, y ella en la entrevista ella aclara, si uno de verdad quiere realmente pensar y enjuiciar hechos, si uno de verdad está dispuesto a hacerlo, las posibilidades de interpretación, reinterpretación y diálogo son enormes. Muchos de los estudiosos de Arendt la comparan en este sentido con Sócrates y la capacidad de Sócrates de facilitar la generación de pensamientos y la discusión de esas ideas en la esfera pública en la Grecia clásica. Em, y en relación también con el segundo tema de la presentación de hoy, que es la cultura de la cancelación, el entrevistador le consulta, ¿no? Si eso no va a generar un poco algo de ruido o puede asustar a sus contemporáneos. Ella dice, pero por supuesto, va a haber mucha gente que se asuste al tomar tan libremente, si se quiere, de manera un tanto hereje o heterodoxa, eh, conceptos o ciertas herramientas o ciertos aparatos teóricos o ideológicos y hacerlos propios. Pero Arendt dice, para eso se nos han dado las facultades de la vida, de la vida de la mente, como es el título de su última obra, The Life of the Mind. Así que es como un pequeño extracto que creo que es bastante ilustrativo un poco de lo que quiero decir y entender a partir de ahí que ella realmente, bueno, es alguien muy propicia a las controversias, tanto a resistir controversias como a generarlas con esa frase, ¿no? Por ejemplo, de si uno cree que Montesquieu es liberal, bueno, pero viene un poco de vuelta de esa percepción tan reacia de su parte a ser catalogada. Así que bueno, eso es un poco el video que les quería compartir. Desde ya que luego vamos a, a tener más espacio para el diálogo y gracias a todos los que estén dejando preguntas en el espacio de preguntas. Pero bueno, retomo un poco la presentación. Eh, lo que me gustaba rescatar es esto, ¿no? Somos enteramente libres, ¿sí? Somos personas que tenemos la capacidad de hacer lo que queremos siempre y cuando, obviamente, desde un punto de vista democrático, respetemos al otro y lo hagamos con los otros, ¿no? En un marco en el cual siempre es un marco comunitario, un marco relacional en el cual está esta tensión, pero es una tensión que desde la filosofía, la teoría política de Arendt se resuelve muy bien, la tensión entre ser individuos libres, pero que están siempre inmersos en una comunidad determinada de pertenencia, en diálogo y en acción con otros, y teniendo otros que son espectadores o actores en paralelo. Sí, ese es un modelo que entre muchos otros pensadores, muchos estudiosos de Arendt dicen que Jürgen Habermas intenta perfeccionar en el diseño teórico. Bien, yo había hablado un poco de la admiración de Arendt por Kant, de cómo Arendt había querido indagar en las facultades del juicio kantiana, y ella toma básicamente las acepciones kantianas sobre el juicio reflexionante y determinante. El determinante es básicamente a partir de ciertas premisas, deducir todo de ahí, que es lo que a ella le genera rechazo, porque no fomentaría
la libertad o el pensamiento individual, y lo que a ella le llama la atención y rescata y toma de estas filosofías kantianas es básicamente el juicio reflexionante, la capacidad de a partir de ciertas conclusiones individuales sobre ciertos elementos particulares, poder construir algo más general a partir de ahí, que puede ser generalizado, valga la redundancia, a otros casos o no, pero sin ánimo de ser una Weltanschauung o una filosofía, una ideología omniabarcadora, ¿no? Una de las pulsiones, si se quiere, principales de su teoría es evitar totalitarismos, ya sea prácticos como ideológicos, ¿no? Entonces, en parte tomar el juicio reflexionante le permite redondear sus estudios sobre la vida de la mente para justamente reforzar el hecho de que las personas sí lo queremos, ¿no? Como decía en la entrevista, podemos ser verdaderamente libres, ya tanto en acto como en pensamiento, y de hecho van de la mano. Em, Así que bueno, eso es un poco a nivel de redondeo de lo que es la exploración del aparato conceptual. Elizabeth Young Bruegel es una em, psicóloga estadounidense que es en parte discípula de Arendt, toma cursos con ella y es la principal biógrafa de Arendt. Hace una biografía realmente, la biografía más acabada y de mayor realmente respaldo académico y profesional sobre la autora. Y este libro es de hace casi 20 años atrás, si mal no recuerdo, y hace más o menos un ejercicio parecido al que yo hice en ese otro artículo, el que citaba al principio de esta presentación, tratando de entender por qué Arendt sigue estando vigente. El libro de Jan Bruegel lo hace a 30 años del fallecimiento de Arendt, así que bueno, hay ciertas cosas que se pueden seguir pensando al día de hoy. En el momento en el cual Jan Bruegel lo publica, ella piensa qué podría haber dicho Arendt sobre la guerra de Irak, por ejemplo, ¿no? De los años 2000. La verdad es que uno, obviamente, tratando de no hacerlo con liviandad, pero uno puede, tomando ciertas categorías conceptuales, y sobre todo en el caso de Arendt, era una intelectual pública, ¿no? Daba conferencias, publicaba artículos en revistas de divulgación para el público en general, si bien revistas muy respetables que lidian con temas de actualidad, pero digamos, Arendt jugaba en dos registros, tanto en el registro académico puro como en un registro de la opinión pública general. Y le gustaba mucho eso, le gustaba, como pueden ver en esa entrevista, incluso hasta el final de su vida, en provocar y en participar de debates públicos. Así que bueno, este es un libro que intenta hacer algo parecido de manera mucho más acabada. También yo creo que esto también lo presenté en otros seminarios. Hay pocos pensadores políticos del siglo XX que tienen tanta repercusión cultural. Hay calles, parques, diferentes monumentos en su honor y hasta tiene una película que encima es una película muy bien hecha. Realmente el guión y la dirección le corresponden a esta directora alemana, Margarete von Trotta. Y realmente es una película excelente. La actriz también es Bárbara Zucova y es una muy buena actriz. Es raro que haya películas sobre intelectuales públicos y aún más raro que estén bien hechas, tan bien hechas como esta película, que refleja un poco también la controversia luego del caso de Eichmann en Jerusalén. Entonces, bueno, muy brevemente, y es esto abriendo el espacio a pensar con ustedes qué es lo que Aren podría haber llegado a decir sobre estos temas que aparecen en esta diapositiva. También un poco de vuelta abriendo el espacio para conversar con ustedes. Mi interpretación es que, como parece acá, Arendt no estaría a favor de la cultura de cancelación. Creería que eso es hacer justicia por mano propia y no un sistema judicial, como buena socrática de vuelta, si se quiere. Me hace acordar un poco esto al Critón. Em, y en la apología de Sócrates, el Arendt estaría en contra de no realmente respetar las decisiones de los cuerpos judiciales de las comunidades de referencia, de pertenencia de cada uno. Em, una evidencia que yo uso para sostener esto, obviamente, es que ella misma fue cancelada por ciertos circuitos, ciertos grupos intelectuales, ciertos grupos académicos, ciertos grupos de la opinión pública y ciertos grupos de la colectividad judía. Y en este último sentido, en este último grupo, hay eh,
grandes fundamentos para algunos para hacerlo, porque realmente la tesis de la banalidad del mal es muy provocadora y Arendt no la desarrolla en extenso. Entonces, y piensen esto está sucediendo hace 65 años atrás, a solo 15 años de finalizada la Segunda Guerra Mundial, con lo cual fue una pena que Arendt no desarrollara esa tesis o ese eslogan, a veces lo llama así, sobre la banalidad del mal, más acabadamente, porque dio lugar a bastantes confusiones. Pero espero haber elaborado un poco al respecto más previamente en esta presentación. Pero bueno, obviamente desde mi interpretación, en base a estas conclusiones, Arendt estaría en contra de una cultura de la cancelación porque es algo que referencia a la acción de la masa. Una masa que puede ser online, puede ser presencial, puede ser a través de las redes sociales. Y gran parte de su desarrollo intelectual en los orígenes del totalitarismo es decir que el totalitarismo emerge a partir de las sociedades de masas que se configuran, sobre todo en Europa, en la segunda mitad del siglo XIX en adelante, con la segunda revolución industrial en adelante, y la destrucción de los tejidos más homogéneos, la gente pierde referencia y eso es un caldo de cultivo para que vengan líderes populistas, dictatoriales, totalitarios, y ellos tomen ventaja de esa situación y utilizando en parte los medios de comunicación masivos, se relacionen directamente con ellos y logren manipular a estas masas a su gusto. Estas reflexiones obviamente son sumamente válidas al día de hoy con las redes sociales, lo que se llaman las echo chambers, la dificultad de dialogar con personas que piensan diferente y de dialogar propiamente dicho en vez de incurrir directamente en controversias o en altercados propiamente por el altercado mismo, ¿no? Lo que son los algoritmos de las redes sociales que propician socializar, difundir noticias negativas o incluso directamente falsas, ¿no? Toda esta controversia con las deepfakes, las fake news y demás. Bueno, estos son debates actuales que están exponencialmente reflejando temas que Arendt ya había explorado en los orígenes del totalitarismo y otras obras. Esta es la tapa de la obra de Eichmann en Jerusalén, la edición de Penguin. Aquí hay un par de fotos, la segunda es de muy baja resolución, sepan disculparlo. Capturas de pantalla de la presencia de Arendt en el juicio y la segunda está coloreada, me parece, artificialmente. Em, Me llama siempre mucho la atención y agradezco mucho la posibilidad de ver fotos y videos de pensadores que uno mira y quiere conocer más porque sirven como para intentar ponerse un poco en el lugar o intentar ver qué uno pensaría, ¿no? Y uno puede incluso ver por el lenguaje gestual de las personas en la audiencia en el Tribunal de Jerusalén el impacto de ver a Eichmann. En el libro en Eichmann en Jerusalén, Arendt también hace una crítica de la instrumentalización mediática y política que hace el primer ministro israelí Ben Gurión y el fiscal Gideon Hauchner del, del proceso judicial, que para Arendt juega en contra de la imparcialidad que tiene que tener un tribunal. em, y hace, bueno, hace desarrollo sobre eso, así que si les interesa lo pueden leer. Y si para los que lo hayan visto ya lo saben, y para los que no les comento, Eichmann eh, aparece en el tribunal detrás de vidrios blindados para evitar que recibiera algún atentado. Y eso hace que parezca al mismo tiempo como una especie de animal enjaulado, ¿no? Como que refuerza un poco el hecho de recibir o atestiguar a un monstruo, ¿no? Que está contenido, por más que era para proteger al acusado, a nivel, si se quiere, metafórico o de la puesta en escena de este proceso judicial, hay muchísimas implicancias que sirven para reforzar esa mitologización del horrible que Arendt tanto rechaza y de la que busca justamente, a la que busca justamente contrarrestar en Eichmann en Jerusalén. Este libro lo tomo porque me parece también muy ilustrativo de esta controversia, ¿no? Esta controversia que nunca termina, ¿no? El título de este libro es El juicio que nunca termina. eh, Eichmann en Jerusalén en retrospectiva. Pero realmente es como, y este es uno de tantos libros, de tantas obras sobre este proceso y sobre Eichmann en Jerusalén. Pero realmente parece eso, es una controversia que lamentablemente, como yo les decía, las imprecisiones de Arendt en el libro son tantas que le terminan jugando en contra con una gran cantidad de la audiencia, lamentablemente. También en parte por este ánimo de controversia que pudieron ver en la otra entrevista, ¿no? En este desafío
pensar si Montesquieu fue un liberal o no, bueno, y así un montón de apreciaciones sobre temas realmente muy sensibles en una época en la cual de vuelta la historiografía sobre la Shoah no estaba muy desarrollada. Acá hay otra captura de otro evento, ¿no? El Eichmann, el acusado, 63 años más tarde, el juicio de los archivos y las narrativas, solamente para darles una idea de cuán vigentes siguen estando estos temas. Obviamente los estudios sobre el nazismo van a seguir vigentes y deberían estarlo para siempre, para evitar que se reproduzcan masacres de esa y de otra índole. Pero digo, en general es eh, todo lo que ha abierto, ya sea el proceso Eichmann en general como la obra de Arendt sobre ese proceso en particular, son temas que siguen estando realmente vigentes al día de hoy e incluso con mayor, si se quiere, trascendencia. En temas de la controversia de la cultura de la cancelación, en la vida de Arendt es simplemente una muestra de tantas cancelaciones que recibe. Esta me parece que es la más reprobable. Y de una revista también de actualidad muy respetada, que hoy por hoy se llama Le Nouvel Observateur en Francia. Podríamos decir, podría que sea, es en parte similar, si se quiere, en algunos sentidos al New Yorker, pero realmente esta revista muy influyente publica este artículo con este título, ¿no? Básicamente preguntándose si Arendt es nazi. Para darles una idea de, uno puede estar en desacuerdo y uno puede sentirse moralmente asqueado, como muchas víctimas del Holocausto se sintieron cuando vieron la frase la banalidad del mal. Ahora, pasar de eso a acusar a una persona que tuvo que exiliarse de Alemania y luego de Francia y de Europa, que perdió gran cantidad de vuelta de familiares y amigos, que fue toda su vida una intelectual pública en contra del nazismo, em, realmente me parece un despropósito y un insulto totalmente fuera de lugar. Y es un exponente de cómo la cultura de la cancelación no es nueva, ¿no? Es algo que ha estado siempre en la historia de la humanidad y lo importante en este debate sobre filosofía, política, historia, moralidad, ética y demás es, y esta es la intención de Arendt al abordar las facultades mentales, dialogar desde las diferencias, tratar de entender de los puntos de vista diametralmente opuestos siempre y cuando sean todos democráticos y respetuosos, en vez de recaer en este tipo de controversias sensacionalistas y amarillistas, de vuelta desde una publicación respetable, porque si uno dijera esto viene de publicaciones, como decía, sensacionalistas y amarillistas o de redes sociales que buscan sobre todo amplificar audiencia, uno lo entiende, pero desde medios de comunicación masivos, tradicionales y respetables, realmente es algo muy lamentable de ver. Que de vuelta refleja mi impresión de que Arendt hubiera estado 100% en contra de la cultura de la cancelación, porque fue víctima de ella, y de la amplificación masiva que tiene la cultura de la cancelación al día de hoy a través de las redes sociales. Así que bueno, a modo de conclusión, como ya comenté varias veces, ella disfrutaba de la provocación, evadía las sutilezas, su escritura, para los que ya hayan tenido el placer de leerla y para los que no, los invito a leerla, es directa, frontal, nos interpela y bueno, es bueno preguntarnos ahora si eh, Arendt no se hubiera visto ella misma condenada al ostracismo el día de hoy. La diferencia del origen de la palabra, de la palabra y del concepto del ostracismo es que en Grecia esto se hacía generalmente en un voto público. Aquí aparte pueden ver la figura de Eichmann detrás del vidrio blindado en el tribunal, en el proceso, que les comentaba hace poco. Y en la actualidad el ostracismo, la cancelación, se puede producir a veces por una frase, un gesto y se caen en conclusiones precipitadas que terminan siendo injustas para las víctimas. En otras veces no, y uno puede pensar que hay en ciertos momentos ciertos procesos que hoy por hoy podrían ser incluso entendidos desde la cultura de la cancelación, que van hacia llevar de vuelta al foro público casos que por ahí fueron injustamente o no parcialmente juzgados para que puedan ser revisitados y juzgados de manera más imparcial. Pero lamentablemente lo que suele suceder en la mayoría o en gran cantidad de casos, mejor dicho, es que la multiplicación de los medios de comunicación y de las redes sociales sobre todo hace
que haya cancelaciones por doquier y que sea muy difícil de frenarlas o de contrarrestarlas, ¿sí? Y que, bueno, en conclusión, Arendt no la apoyaría, incluso cito en ese artículo que hacía referencia al principio de la presentación, hay personas que exploraron cómo incluso ser cancelado puede darle ventajas a ciertas personas, pero esas ventajas podrían ser encontradas por esas personas voluntariamente sin ser obligadas a sobrellevar las consecuencias drásticas de ser cancelados. Em, Haciendo un breve recorrido de su trayecto, Arendt va a respaldar acciones de desobediencia civil, sobre todo de movimientos estudiantiles y de defensores de derechos civiles en Estados Unidos en las décadas del 60 y 70, y va a rechazar represiones drásticas sobre esos movimientos, pero lo hace porque a su parecer esos movimientos no tenían otros espacios o creaban espacios para la participación pública, para una participación pública ampliada que eventualmente se iba a dar de manera pacífica. Si Arendt no era movimentista en el sentido de levantar las armas, salvo cuando no quedara más remedio. En el caso de una democracia establecida, con son los casos que ella analiza en artículos como desobediencia civil o sobre la violencia y demás, el principal impulso arentiano es abrir espacios para participación constructiva, pacífica, política, no desobedecer por el hecho de destruir el tejido sociopolítico comunitario. De vuelta, esto es lo que también me hace entender que ella estaría en contra de la cultura de la cancelación, porque implica sacar de cuajo o a una persona o a un grupo sin quizás dar lugar a un proceso más maduro o establecido de debate sobre lo que haya acontecido. Así que bueno, en conclusión, esta es una estampilla, digamos, de vuelta la gran cantidad de homenajes que ella recibe en estos 50 años casi desde que ha fallecido. Arendt es una pensadora incómoda, pero necesaria, y cuán vigente es realmente su exhortación a que nos involucremos desde nuestro lugar y como podamos con debates públicos y con la acción pública. Bueno, espero que les haya interesado. Muchas gracias. Bien, gracias, Mati. Voy a tratar de moderar el debate y refrenar mis pulsiones de preguntas sobre este tema y voy a tratar de dar cabida al público, ¿no? Bueno, acá tenemos un desconocido individuo llamado Alejandro Gómez, ¿no? Que dice que en sus artículos compilados en una revisión de la historia judía, la noto muy crítica con respecto al sionismo y a los judíos que buscaban asimilarse a Europa, etcétera, etcétera. Cómo fueron tomados esos textos por la comunidad, la aceptaron o quedó aislada, si cambió ella más tarde su postura, eh, y concluye diciendo, siendo que mucho de lo que dicen en sus artículos se termina cumpliendo décadas más tarde en la actualidad. Bueno, a ver, una desafiante pregunta. De- Ciertamente, gracias Gabriel y muchas gracias Alejandro por compartir y por la pregunta. Sí, es muy interesante ese derrotero que ella hace en general. Más que nada se va a ocupar del sionismo en esos años en los cuales ella se empieza a establecer como figura pública en Estados Unidos, inicialmente, como yo les comentaba, publicando en revistas y en publicaciones que aparecen en alemán o en yiddish en Estados Unidos, sobre todo en la costa este, en la comunidad, sobre todo en Nueva York. Y de todas las corrientes del sionismo, la que más le va a interesar a ella es una que no termina siendo hegemónica. Ella es crítica del sionismo general, me refiero al sionismo más establecido, promovido por Ben Gurión, em, por el Congreso Sionista Universal y demás. En general, para ella, el sionismo tiene que ser entendido desde la postura o bien desde una solución de dos estados, pero ella hubiera promovido incluso ni siquiera dos estados, Israel y Palestina en paralelo, sino una gran comunidad común, incluyendo a judíos, musulmanes, cristianos y otras denominaciones religiosas. Ese creo que hubiera sido su ideal y teniendo obviamente una cierta mayoría judía y dando a entender que Israel es un lugar para el cual cualquier judío de la diáspora puede ir y establecerse. Pero es una
tendencia, una corriente dentro del sionismo que no es hegemónica, como bien dice Alejandro en su pregunta, ni en ese momento, ni en la actualidad. Lo que Arendt teme, y esto lo dice en uno de sus artículos, hay una gran compilación en inglés de todos los artículos de Arendt sobre este tema que se llama The Jewish Writings, que si les interesa este tema se las recomiendo. Y en uno de estos artículos, Aren dice, si no se logra hacer desde el vamos, desde los inicios, estos artículos son incluso antes de que Israel se establezca como Estado formalmente independiente en 1948 y de las resoluciones de Naciones Unidas sobre el tema, pero todos esos artículos de la década del 40 en general, Aren mantiene una cierta coherencia en el sentido de que si Israel no logra establecerse como una comunidad segura para los diferentes credos religiosos, sobre todo para una minoría significativa, minoría musulmana, Israel va a estar en un pie de guerra permanente con sus vecinos. Eso es lo que ella teme y lo que manifiesta en uno de sus artículos. Y creo que la apreciación de Alejandro sobre la vigencia de muchos de esos debates en la actualidad debe venir por ese lado. Arendt es muy, muy crítica de las principales líderes políticos y como yo les mencionaba en la presentación, va a seguir siéndolo, ¿no? Cuando publica Eichmann en Jerusalén, es sumamente crítica de lo que a su criterio es la manipulación política y mediática de Ben Gurión, sobre el proceso. Bien. Eh, ok. Hay una observación de Leonard Quinde que te la leo para ver qué te parece. Dice, Arendt sería contraria a la cultura de la cancelación. Su conceptualización de la acción hace referencia a una casi absoluta libertad de expresión en el espacio público. Es más, rescata la necesidad del perdón ante los errores que se podrían cometer en el ejercicio de esa libertad. No sé si Sí, coincides o no con esta apreciación. sí. Emana de la condición humana, que es la obra en la cual Arendt desarrolla más acabadamente su concepción sobre la política y la vida política y tal cual, como dice Leonard, Arendt tiene en la condición humana un mayor desarrollo tanto sobre lo que es la acción política en sí, sobre cómo remediar esta suerte de errores, de consecuencias no deseadas de la acción. Y una es el perdón para hechos irreversibles del pasado, y la segunda es intentar hacer cimientos de estabilidad hacia el futuro, y eso es la promesa. Em, Concuerdo con Leonard el hecho que él dice, Arendt hace referencia a una casi absoluta libertad de expresión. Concuerdo con esa matización de la libertad, porque obviamente si la libertad fuese absoluta, ya sea en el sentido de libertad de expresión o de acción, destruiría, sería como una onda tan expansiva que terminaría destruyendo a la comunidad política per se y a los otros con los cuales uno actúa e interactúa y dialoga. Con lo cual, esa libertad es siempre en el marco de una comunidad dada y se tiene que entender como solidificando, reforzando, construyendo, haciendo que crezca esa comunidad antes que destruyéndola o dándola desde adentro. Entonces, por supuesto que estaría en contra del hate speech, Arendt, y en contra de discursos extremistas, llamativos del odio y demás. Y habiendo sido víctima del nazismo y una gran estudiosa de los totalitarismos, estaría, me parece, a favor de restringir ese tipo de discurso extremista violento. Con lo cual, sí, acuerdo con ese matiz de la casi absoluta libertad de expresión. Un poco Después, emparentada con tu amado Popper, ¿no? Con tratar de defender la democracia sí, desde adentro. estaba pensando en eso, Sí. sí, sí, sí. Este, bien, después, como era esperable, hay una pregunta que cuestiona el tema de la banalidad del mal. La pregunta, o la objeción, mejor dicho, la hace Susana Cohen-Arasi, y la objeción es si esto no le quita densidad al mal, ¿no? Si no desresponsabiliza decisiones monstruosas, etcétera. Bien, la objeción habitual. A ver, Y muy válida, por supuesto, gracias Susana. Me parece porque habiendo examinado a Eichmann en Jerusalén y detalladamente y demás, hay partes y declaraciones posteriores de Arendt, escritos, entrevistas y demás. Arendt está en contra de la teoría del engranaje, está en contra de lo que en Argentina lamentablemente conocemos como obediencia debida, ¿no? O sea, Arendt dice, una cosa es que uno lo obliguen verticalmente a obedecer, pero incluso, y de vuelta,
eso lo sabes mucho mejor vos, Gabriel, en tu formación filosófica. Volviendo a Kant, uno puede obedecer, pero hay una renuncia a enjuiciar lo que uno hace, una renuncia moral y práctica, una renuncia ética que uno hace al obedecer órdenes genocidas o criminales, que por más que uno las obedezca, uno no queda inmune o indemne, y no debería ser exculpado, ¿no? Entonces, Arendt es muy tajante y en muchos momentos rechaza verbalmente el hecho de la obediencia de vida. Habiendo dicho esto, su teoría lamentablemente es imprecisa, con lo cual hay frases que tomadas literalmente desde Eichmann en Jerusalén, uno dice, realmente está exculpando a las personas. Em, Frases sobre Eichmann, por ejemplo, dice, Eichmann casi que no sabía lo que hacía, lo que se hacía. Y ahí hay temas también sobre las traducciones desde el original en inglés al español y demás. Pero hay muchas frases en Eichmann en Jerusalén en las cuales uno se queda recalculando, ¿no? Como se dice hoy, diciendo, ¿qué es lo que quiso decir con esto? Em, Ahora, y en qué, sí. vos que la leíste más, ¿no sería posible una interpretación como la que sigue, como que en los casos donde el mal es banal, lo que hay es sencillamente, hay culpabilidad, pero hay ausencia de juicio crítico? O sea, si lo ves desde Popper, hay personas muy poco acostumbradas, ¿no?, a ejercer su pensamiento crítico. Hay personas que han sido casi como entrenadas en el tema del cumplimiento de órdenes y en determinadas circunstancias históricas no son capaces de hacer la distinción entre obedecer a un jefe que le pide fotocopias y un jefe que le pide otra cosa. ¿Sería posible esa interpretación de la banalidad del mal como ausencia de pensamiento crítico? Quizás a ciertas personas sería posible. Estamos hablando de procesos sociopolíticos complejos. Yo creo que esas órdenes genocidas, en el caso del nazismo, la Unión Soviética, están arraigadas en un contexto en el cual la gente es lavada el cerebro por años en propaganda asesina. em, y eso puede justificar, además de una cierta sofisticación burocrática, si uno quiere, o pesadilla burocrática en el caso del nazismo, también la Unión Soviética, que cuanto más burocracia hay, menos control y menos apropiación uno tiene sobre las propias decisiones, ¿no? Y de vuelta eso se vuelve a alinear con lo que es la teoría sobre el engranaje, o la obediencia de vida. Pero si uno lo formula así, así en abstracto, como estamos haciendo ahora con el lujo que uno tiene de pensar, que no es poco. Si a vos te dicen, bueno, ahora anda y mata a estas 6 personas, si uno lo dice así, ¿no? De la nada, uno va a tener reticencias. Pero esto no ocurre en el vacío, ocurre en un régimen y de vuelta, hay mucha historiografía sobre el Holocausto y sobre el nazismo. Debate sobre si hay una radicalización progresiva del nazismo o si el nazismo desde el vamos era radical y genocida. Y son debates fascinantes. Realmente es que no van a acabar jamás, aun cuando haya mucha evidencia historiográfica al respecto. Pero bueno, hay todo un proceso por el cual uno llega a recibir o a dar esas órdenes criminales, y en eso sí puede darse que cierta población, más si estamos hablando de instituciones en las cuales la obediencia es un cine, digamos, un requisito que no se discute, sobre todo en las Fuerzas Armadas en muchos casos. em, Obviamente que no se va a cuestionar esa orden y va a ser incluso hasta naturalizada. Otro de los temas que Arendt explora en los orígenes del totalitarismo es la deshumanización de la víctima, ¿no? El no percibir a la víctima como un ser humano con iguales derechos que los que uno tiene, y que los perpetradores, los asesinos tienen, ¿no? Y en tantas otras matanzas y crímenes pasa exactamente lo mismo, ¿no? El deshumanizar al otro te va a permitir matar al otro mucho más fácilmente y sin tantos o sin ningún tipo de reparo moral o ético. Pero es un proceso, en ciertos regímenes les toma más tiempo que en otros. El nazismo tiene un nivel de desarrollo burocrático y de los espacios que utiliza para asesinar millones de personas, que es único en su género, pero estoy pensando en el genocidio que ocurre en Ruanda en los años 90, y en el espacio de meses de propaganda, sobre todo a través de la radio, se logra hacer un genocidio en base a principalmente machetes, y se lo hace en meses. El nazismo tiene
años de propaganda sobre las poblaciones que ocupa y las poblaciones que sostienen al nazismo y lo llevan al poder, hasta instrumentar el Holocausto por completo, a partir de más o menos 1940, 1941 en adelante. Pero esto se puede hacer en cuestión de meses y hasta incluso semanas, que lo cual es obviamente preocupante y lamentable, y uno de los aspectos por los cuales uno tiene siempre que fomentar este tipo de conversaciones, ¿no? Porque lamentablemente pasa el tiempo y pasan tantas cosas que muchas otras pasan a un segundo plano y no debería pasar. Antes de pasar a la siguiente pregunta, una irrefrenable curiosidad que vas a entender que venga de mi parte y vos vas a decir, bueno, lo tendríamos que llamar a nuestro amigo Andrés Bellido. Eh, ¿Vos crees que su conflictiva relación con Heidegger influyó algo en todo esto o es una mera cuestión personal que nada que ver? Este, eh, tengo curiosidad de hacerte esta pregunta, pero posiblemente no haya respuesta y listo. Así de simple. No, Va a depender de a quién le preguntes, y sobre todo va a depender si se lo preguntes a un arentiano o a un heideggeriano o a una persona ajena claro. a ambos personajes. Sí, sí, sí. Viniendo desde el lado de los estudios arentianos, em, no la siento muy que su desarrollo intelectual sobre Eichmann se haga en paralelo a sus propias percepciones sobre Heidegger. Dicho esto, Mm, hay margen para discrepar con este análisis, porque Arendt inicialmente, apenas termina la Segunda Guerra Mundial, es muy dura con Heidegger. Seguro ustedes saben, Heidegger publica un infame artículo llamado La autoafirmación de la Universidad Alemana, acepta el rectorado de una universidad desplazando a Husserl, si mal no recuerdo, Gabriel. sí, sí. Eh, El discurso del rectorado de sí, 1933, sí, sí. sí, sí, es un clásico, sí, sí. Em, Así que Heidegger es sumamente cómplice del nazismo desde su rol, por más que después se haya desplazado, pero y nunca abjura del nazismo, lo rechaza o lo condena en su amplia vida de posguerra. Tiene 30 años luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial para rechazar al nazismo, al fascismo en cualquiera de sus formas, y no lo hace. Con lo cual, más allá de que de vuelta expertos en Heidegger obviamente puedan decir que el nazismo no es un reflejo de su filosofía, no es un interés mío entrar en ese debate, probablemente tengan razón. Mi interés es... Nunca condenó al nazismo, nunca pidió perdón por su colaboración con el nazismo, y haber desplazado a pares que habían sido por su parte desplazados por el nazismo por su condición de judíos. Eso es algo que para mí es altamente incriminatorio desde su rol. No asesinó a nadie de Heidegger, ¿no? No está al nivel de Eichmann ni remotamente, pero desde su rol de cómplice y de artífice de ciertas acciones dentro del gran régimen nazi, jamás pidió disculpas por lo que hizo. Y de hecho, hay muchas referencias a el gran grado al alto grado de antisemitismo que tiene la esposa de Heidegger, se me acuerdo llamado Elfriede, que era algo con lo cual Arendt tenía que lidiar. Arendt siempre tuvo una admiración, enorme admiración, no solo intelectual, sino personal. También hay un tema de su biografía que muchos de los críticos de Arendt toman de manera incorrecta, porque Arendt y Heidegger fueron amantes, pero fueron amantes en la década del 20, ¿sí? O sea, antes de que el nazismo llegue al poder. Pero muchos dicen que porque Arendt fue amante de Heidegger, pudo haber apoyado el nazismo, y esto no tiene ningún tipo de sentido esa cadena de pensamiento, incluso uno tratando de ser justo con ella, digamos, no hay asidero ni historiográfico, ni biográfico, ni intelectual para justificar eso. Pero lo Ujú. que iba con este comentario, apenas termina la Segunda Guerra y por algunos años Arendt va a ser muy crítica de Heidegger. Perdón, Nico Kachanowski, parece que tu micrófono está abierto. No sé si se Sí, vos puede sabés que se lo dije cerrar. recién, sí, 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 o si Nico, vos lo cerrá el micrófono. podrás Sí, sí. cerrar de alguna manera. Gracias. Em, y con el paso del tiempo, Arendt va a moderar un poco eso. Va también, luego de la Segunda Guerra, con el paso de los años, a partir de las décadas sobre todo del 50, del 60 y del 70, Arendt va a hacer varios viajes a Europa. Va a tratar de ir una vez por año, varias veces por año, y va a tratar de ver cada vez que pueda a Jaspers y eventualmente también a Heidegger.
Arendt le presenta a su segundo marido, Heinrich Blücher, trata de que sean amigos. Es toda una situación muy particular, muy particular. Blücher está plenamente al tanto no solo de la influencia intelectual de Heidegger en Arendt, que no es tanta a nivel de concepto, sino de la inmensa figura intelectual que es Heidegger, sino también de ese interregno amoroso que tienen. Y que Arendt va a seguir sintiendo mucho afecto por Heidegger toda su vida, incluso hasta el final de su vida. Y hacia el final de su vida, cuando Heidegger cumple 80 años, si mal no recuerdo, Arendt publica ya un escrito mucho más exculpatorio y más celebratorio de Heidegger. Em, no tan crítico con su complicidad con el nazismo. De vuelta, es un poco injusto poner en igual de condiciones a Heidegger y a Eichmann. No tiene ningún sentido hacerlo. Y mi interpretación de por qué Arendt suaviza mucho su parecer es en parte biográfica, además de conceptual, pero no me parece que se pueda equiparar esa transición que ella hace con uno de sus maestros, con su concepción sobre Eichmann en particular o sobre el mal en general. Me parece que responde más a su propia relación con su antiguo profesor. Son todas relaciones muy particulares esas. Hay una analogía que se podría hacer, ¿no? Porque yo conozco el paño de los filósofos que se dedican estrictamente a metafísica y te aseguro que a veces en algunos de ellos, eh, que están totalmente especializados en debates sobre el olvido del ser, el ser en Duns Scoto, el ser en Santo Tomás, el ser en Aristóteles, las críticas de Heidegger al ser aristotélico, los que están ultra metidos en eso, vos sabés que muchas veces tienen una ignorancia, pero tan abismal de lo más elemental de la filosofía política, que yo creo que a veces incurren en cierta banalidad de sus juicios sobre situaciones políticas. A mí, no voy a nombrar a nadie, pero te aseguro, Matías, que a mí durante toda mi carrera como profesor de filosofía me ha resultado increíble ver a colegas ultra especializados en un nivel de sutileza metafísica impresionante y diciendo las estupideces políticas más aberrantes que podés imaginar, ¿no? En fin, genero esto, te estoy diciendo esto como hipótesis de lo que pudo haber pasado por ahí, ¿no? En fin, Jaspers intervino mucho en esto, ¿no? Con Sí. cartas que le envía Heidegger, ¿no? El tema de la culpa, una cosa terrible, ¿no? Bueno, en Sí, sí. fin. Jaspers publica Die Schuldfrage, ¿no? La cuestión de la pública y los debates sobre la culpa colectiva y la responsabilidad. eh, Jaspers termina siendo un poco la voz de la conciencia pública del Sí, pensamiento. sí, el que em, señala mucho eso es Habermas, ¿no? En sus textos sobre Jaspers, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bien, en fin, hay una pregunta eh, este, que no está escrita desde un nombre en particular, pero bueno, que tenía que venir esta pregunta. ¿Qué concepción tenía Hannah Arendt sobre el Estado? ¿Qué rol pensaba que debía tener? No sé si la hará algún amigo anarcocapitalista o qué sé yo, pero bueno, no sé si querrás embarcarte en esas aguas tormentosas. Sí, dan para largo esas aguas. Mm, Pero de vuelta, siempre volviendo un poco a lo que vimos en el video de la entrevista, ¿no? El mm, Estado tiene que estar. Para Arendt es importante para crear y preservar una esfera en donde se pueda generar la acción y la libertad política. mm. En ese sentido, necesitamos un Estado para preservar ese espacio, crear ese espacio y preservarlo y que vaya creciendo y, si quiere, optimizándose a lo largo del tiempo. Tiene que justamente preservarlo sin asfixiarlo. Y ahí vienen las conexiones de Arendt con el pensamiento liberal, ¿no? O sea, Arendt es eminentemente antitotalitaria, antidictatorial, con lo cual para Arendt el único régimen es la democracia. Después uno puede hacer matizaciones sobre qué tipo de régimen político uno desea y demás, cómo establecer este sistema de frenos y contrapesos, aun cuando vengan de pensadores en parte no liberales a su criterio como Montesquieu, haciendo una especie de chiste interno con ese comentario que hizo en la entrevista. Pero la democracia es el único régimen posible, la libertad es lo único que nos diferencia
nos hace plenamente seres humanos en todo sentido, libertad de pensamiento, libertad de juicio, libertad de acción y de co-creación con los otros. Y el Estado tiene que tener ese rol, ¿no? O sea, sin ser un Estado asfixiante. Los orígenes del totalitarismo empieza a hablar, ¿no? De un poder total, de un Estado total. Bueno, Arendt es sumamente crítica de eso, de tener un poder estatal hipertrofiado y obviamente de una cierta deriva que termina en el totalitarismo, pero no empieza siendo totalitario. No es cierto, una deriva que uno puede pensar pasa perfectamente y hay ciertas conexiones que se pueden hacer entre totalitarismo, tal como ella lo define en esa obra, y el populismo, ya sea de esa época como el día de hoy. O sea, el totalitarismo no viene de la nada, ¿no? Entonces, ¿cómo se va haciendo esa deriva? Bueno, Arendt va a ser sumamente crítica de que se asfixien ciertos espacios de poder. Yo mencionaba en la presentación, Arendt apoya movimientos en pro de los derechos civiles, como los de Martin Luther King, apoya ciertos movimientos estudiantiles en la década del 60, no solo en Estados Unidos, el Mayo francés y demás, siempre y cuando tengan influencia e impacto político y sirvan para generar espacios. A ella le encanta que hayan generado espacios de discusión y de deliberación. Y apoya ciertos momentos en la historia en el cual hubo eso, ¿no? Esos espacios. Ella va a pensar en en ciertos momentos como por ejemplo los rete del cambio de régimen alemán antes de que se formalice el surgimiento de la República de Weimar, es decir, la caída del Segundo Imperio Alemán. Y otros momentos, y también admira Estados Unidos con una óptica, si uno quiere, similar a la de Tocqueville, ¿no? El hecho de que Estados Unidos tenga espacios intermedios, tenga un nivel de participación ciudadana que no se reduce a dejar que los representantes hagan lo suyo, ¿no? Sino estar, por un lado, en contacto con los representantes, que es algo muy común a la tradición estadounidense, no solo los representantes del Poder Ejecutivo, que parecen ser los únicos que cuentan en los hiperpresidencialismos latinoamericanos, sino también con el Poder Legislativo. Realmente, en determinadas épocas va a haber ciertos matices, pero digamos, es muy común, uno lo ve mucho en las películas, en las series, que las personas les escriban a los senadores o a los diputados en Estados Unidos, ya sea nacionales como provinciales, como representantes distritales, ¿no? Tener un involucramiento con la política desde diferentes niveles y con la sociedad desde diferentes niveles. La estoy asimilando demasiado a Tocqueville, pero su admiración por Estados Unidos es de la misma índole, de no dejar delegar todo hacia el Estado, ¿no? Desde ese sentido, tiene que haber Estado, no tiene uno que esperar todo del Estado, ni tendría que haber un Estado hipertrofiado, porque eso cancelaría las libertades políticas, y humanas que son esenciales para Arendt. Ok, bien. Bien, bueno, creo que hemos filosofado suficiente. No hay más preguntas. Yo, yo agradezco enormemente el espacio de haber podido dialogar con vos sobre esta cuestión. ¿Eh? Me siento como tomando un cafecito, contigo a la distancia. Yo también, es ¿Eh? siempre muy agradable y gracias por tus Bueno, comentarios que siempre alimentan mucho estas presentaciones, siempre es un ok, placer bien, y gracias a todos los que también contribuyeron con preguntas y bien, comentarios. bien. A ver, hay una última cosa. No, está bien, ya está bien, ya está bien. Bueno, ok, ok, bueno, Mati, gracias por tu participación en estos seminarios del Centro Friedman Hayek y esperemos tenerte próximamente de vuelta. ¿Ok? Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a Ahora todos. Hasta anda a luego. descansar, que creo que ya es tarde para vos. Bueno, Bueno, muchas hasta gracias. luego. Hasta Chao, chao. luego. Hasta